el aceite de la unción descienda desde la cabeza, desde las barbas de Aarón, dice la Biblia, y que alcance cada área de tu vida. Yo quiero decirte en esta mañana que el aceite está fluyendo. Y que si tú pones una demanda ahí donde tú estás, a esa unción, a ese aceite, a esa presencia de Dios, ella puede marcar una gran diferencia en tu vida. Tu nivel de expectativa es el terreno de tu milagro, donde puede nacer y crecer tu milagro. Así que pon tu expectativa en el Señor en esta mañana, para que no sea simplemente un día más que vienes a la casa del Señor. No es un domingo cualquiera, ninguno debe ser cualquiera, pero es un día para poner una demanda en Dios y decir: Señor, yo quiero ser cambiado y transformado por tu unción, por tu poder, y que algo grande ocurra en mi vida y en la vida de la familia. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, aleluya, porque esta mañana sabemos que tu palabra ya es la semilla incorruptible. Tu palabra ya es la semilla que produce fruto al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Padre, pero oramos por el terreno donde esa semilla va a caer, que es nuestros corazones. Oramos, Señor, que nuestros corazones estén listos, estén preparados, que nuestros corazones estén abiertos para recibir todo el consejo, toda la palabra que tú nos quieres dar. Y dice, Señor, que es la perfecta ley, la ley de la libertad, Señor. Y esa palabra implantada, Señor, en esta mañana da fruto. Dice que no volverá atrás vacía, sino hará aquello para los cuales ha sido enviada, y en todo prosperará. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Una vez más, bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Los que nos ven en línea también sean bendecidos. Y quiero entrar rapidito a la palabra del Señor. Y quiero que vaya conmigo al libro de Miqueas, por favor. Libro de Miqueas, capítulo 4. Book of Micah. Miqueas, capítulo 4. Verso 1. Voy a empezar a leer. Y dice: en los últimos días. ¿En qué días? Diga conmigo, ahora. Uno de los profetas menores estaba profetizando de los tiempos en que vivimos hoy. Estaba profetizando de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Que quiero decirle algo. Ser parte de esta generación, toda generación tiene un nivel de responsabilidad muy alto. Pero ser parte de la generación en la cual estamos viviendo, que es una generación que está experimentando el cumplimiento de tiempos proféticos, el cumplimiento de cosas que se están manifestando a nivel político, a nivel climatológico, a nivel de naciones, a nivel de países. El ser parte de esa generación la cual nosotros estamos viviendo hoy lleva una gran responsabilidad, porque cometemos un error, y no me quiero adelantar mucho a mi mensaje, pero cometemos un error en pensar que la soberanía de Dios va a hacer que se cumpla todo sin la intervención de un hombre o de una mujer, o sin la intervención de nosotros. Fue el mismo Dios quien dijo: nada hará Jehová Dios si primero no se lo dice a los profetas. O sea que aún Dios está, en un buen sentido, atado a su propia palabra, de que no solamente Él va a cumplir lo que Él ha prometido, y aquí te voy a dar una de esas promesas. No solamente Él va a cumplir lo que Él ha prometido, sino que también nos concede la oportunidad de ser coparticipantes de ese propósito juntamente con Él. Él hace la obra, pero alguien tiene que sembrar. Él hace la obra, pero alguien tiene que regar. Pablo le dijo a los corintios: Apolo sembró, Pablo sembró, Apolo regó, pero es Dios quien da el crecimiento. Dios es quien lo hace, pero Dios te necesita. Yo dije que Dios te necesita, porque hay hombres que no van a oír a Dios a menos que sea el Dios que sale de tu boca. Hay gente que no va a orar a menos que sea la oración que sale de tu boca. Hay milagros que no van a entrar en moción en la vida de gente a menos que sean tus manos imponiéndolas sobre ellos para que sanen y para que sean libres. Diga conmigo: somos parte de algo grande. Mi tema en esta mañana es la iglesia para esta hora. Miqueas capítulo 4, sigo leyendo, verso 1. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será más alto que todos.
el monte de la casa del Señor será más alto que todos. El lugar más importante de la tierra. Diga conmigo, la iglesia es importante. No solamente es importante, sino que Miqueas, por inspiración del Espíritu Santo, lo define como el lugar más importante de la tierra. Es por eso que el enemigo le está tratando de quitar tanta virtud y tanta importancia. Es por eso que al enemigo le conviene que la gente no se congregue. Le conviene que hagamos de todo prioridad y no hagamos de Dios una prioridad. Dice, es el lugar más importante de la tierra y se levantará por encima de las demás colinas. Y gente del mundo entero acudirá allí para adorar. ¿Qué hacemos en la casa de Dios? Adoramos, oramos, recibimos la palabra. Es el lugar de capacitación espiritual. Verso 2. Vendrá gente de muchas naciones. Mira la gente que está al lado tuyo, por favor. Míralo. Ahí están las naciones. Americanos, venezolanos, puertorriqueños, mexicanos, hondureños, mexicanos, chicanos, salvadoreños. Esta iglesia son las naciones. Yo dije que esta iglesia son las naciones. Dice, vendrán gente de muchas naciones y dirá, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y allí Él nos enseñará. ¿Qué va a hacer Dios? Me va a enseñar. ¿Y qué me va a enseñar? Sus caminos. ¿Sabes por qué nos tiene que enseñar su camino? Porque el nuestro no sirve. El nuestro no sirve. Él ya dijo en Isaías, mis caminos son más altos que tus caminos, y mis pensamientos también son más altos que tus pensamientos. Por lo tanto, Dios te trae a un lugar de altura, a un lugar de preeminencia, a un lugar de importancia, para que tú comiences a pensar y a actuar como Él. ¿Están conmigo? El creyente tiene y debe, todos nosotros debemos abandonar nuestros caminos para aceptar los caminos de Él. Abandonar nuestros pensamientos corrompidos para recibir los pensamientos de altura de Él. Dice, y Él allí nos enseñará sus caminos. Y no solamente es un lugar de enseñanza, sino que juntamente con la enseñanza dice, y andaremos en sus sendas. De nada vale enseñarte un camino si no lo vas a andar. De nada vale darte la dirección para que llegues a un lugar y que no te dirijas hacia ese lugar. De nada vale que yo te diga, mira, este lugar está localizado ahí, está ubicado allí, y hoy en día, como no hace falta mucho más que simplemente un teléfono y ponerle el Waze. Pero de nada te vale el que tú tengas el GPS prendido y no estés siguiendo las instrucciones, porque vas a pasar todo tu camino con Dios diciéndote, take a U-turn. Vas a pasar toda tu vida escuchando la máquina de la voz de Dios diciéndote, gira, 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 estás mal, por ahí no. ¿Alguien está conmigo? Dios quiere ser tu brújula espiritual para que tú puedas encontrar, no solamente aprender el camino, sino andar por el camino. Muchos hablan de los caminos de Dios, pero desafortunadamente hay muchos que hablan de los caminos de Dios, pero no caminan los caminos de Dios. Y Él dice, yo te voy a llevar a un lugar. Te voy a llevar a un lugar de importancia. Te voy a llevar a un lugar de altura. Te voy a llevar a la casa del Dios de Jacob. Allí te voy a enseñar los caminos. Pero juntamente con la enseñanza, espero que también los camines. Andaremos en sus sendas. Pues la enseñanza del Señor, ¿de dónde saldrá? ¿De dónde? De Sion. Diga conmigo, Sion es la iglesia. ¿De dónde sale la enseñanza? No es de YouTube. No es de cualquier esquina. Sale de la casa de Dios. Sale de Sion. La enseñanza del Señor saldrá de Sion y su palabra de Jerusalén. El Señor mediará entre los pueblos. Aquí viene la palabra profética.
para las naciones, palabra profética para Venezuela, palabra profética para Latinoamérica. Escuche bien, el Señor mediará entre los pueblos y resolverá conflicto entre naciones poderosas y lejanas. Ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Todos vivirán en paz y prosperidad y disfrutarán de sus propias vides e higueras, porque el Señor no habrá nada, porque no habrá nada que temer. Diga conmigo, no hay nada que temer. Quiero que mire bien ese giro que hizo Dios a través del profeta Miqueas en el verso 3 y el verso 4, donde habla de una promesa en los tiempos finales, en los tiempos que están por venir, donde Dios se va a encargar de traer un sentido de paz, donde Dios se va a encargar de traer un sentido de orden, donde Dios se va a encargar de dominar y ser el rey de reyes y el rey de las naciones del mundo. Pero no sin antes haber establecido su casa, su iglesia, su gente. Recuerde que cuando yo hablo de iglesia, no estoy hablando necesariamente de un lugar, ¿ok? No estoy hablando necesariamente de la planta física que es este edificio, sino que estoy hablando que la iglesia es la gente. La iglesia somos nosotros. Y la palabra del Señor nos promete que en los postreros días Dios le va a regresar influencia e importancia a la iglesia. No se equivoque. No se equivoque con lo que vemos quizás en la sociedad o lo que vemos en el mundo o el clima político en el cual pudiéramos estar viviendo aún dentro de nuestro país con estas próximas elecciones y todo el conflicto que los hombres saben hacer y enredarse en él. Pero no se confunda con todo ese tipo de cosas. Dios va a volver a regresarle el brillo a la iglesia. La Biblia dice: la gloria postrera de mi casa será mayor que la primera. Ahora, si creo todo lo que está diciendo proféticamente Miqueas y muchos más de los profetas, incluyendo el mismo Jesús, que declaró con sus propios labios: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si nosotros en realidad creemos lo que Dios nos está diciendo y lo que Dios nos ha hablado, entonces no podemos ser lentos para convertirnos en participantes activos de esa gran milicia espiritual llamada la iglesia. Ser parte de ese grupo el cual Dios llama y dice un monte alto, un lugar de importancia, no es simplemente el acto de congregarnos. Hace unos tiempos atrás predicó una serie acerca de la iglesia. Incluso mandamos hasta hacer camisas que algunos de ustedes se ponen y compraron, donde el énfasis era: yo soy la iglesia. Y ese énfasis yo creo que tenemos que continuar haciéndolo, porque estamos constantemente viendo la iglesia como simplemente una organización o como simplemente un lugar de reunión. O asociamos la iglesia con un líder espiritual en particular, un pastor en particular, la iglesia de fulano, ¿entiendes? La iglesia de sutano, y ese es la figura principal, lo cual no está nada mal porque Dios escoge hombres. Pero esta no es la iglesia de Daniel. Esta es nuestra iglesia. Nosotros somos la iglesia. Somos coparticipantes con Dios de construir y edificar ese lugar, la cual Dios dijo es demasiado importante, el lugar más importante de la tierra. Yo le decía a los servidores en esta mañana, en una pequeña reunión y oración que hacemos a las 9:15 de la mañana todos los domingos, yo le decía: no se miren como simplemente voluntarios. Está plagando y dañando el oficio ministerial en la iglesia alrededor del mundo cuando nos miramos y nos visualizamos como simplemente voluntarios que venimos a abrir una puerta o que venimos a tocar un instrumento. Y lo que le está quitando ese título casual es que le está quitando responsabilidad, le está quitando
gloria, le está quitando elegancia y le está quitando el compromiso y la responsabilidad que conlleva servir en la casa del Señor. ¿Alguien está oyendo? No somos voluntarios, somos ministros del Dios viviente. Cada cristiano es un rey y es un sacerdote. Cada mujer y cada hombre que está aquí sentada, que le sirve al Señor, tiene un lugar de importancia en el reino de Dios, indispensablemente de tu talento o tu don. Algunos para administrar, otros para predicar, otros para tocar, otros para enseñar, otros para hacer diversas cosas. No importa, Dios dio dones a los hombres. Y según Efesios capítulo 4, verso 11, que es ese verso que estoy citando, él dice, Dios dice que ascendió a los cielos y dio dones a los hombres. Algunos, diga conmigo, algunos, para ser apóstoles, otros para ser profetas, otros para ser evangelistas, otros para ser pastores, otros para ser maestros. Los 5 oficios ministeriales: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Pero escuche bien cómo continúa ese verso: para edificar a los santos. Para edificar a los santos. Diga conmigo, nosotros somos los santos. ¿Y para qué quiere Dios edificar los santos? Para la obra del ministerio. Nosotros lo vemos al revés. Vemos los 5 oficios como la obra del ministerio. Y Pablo dijo, no, los 5 oficios están ahí para edificar la vida de los santos, para que ellos hagan la obra del ministerio. Dios tiene una obra para que tú hagas. No es una obra que siempre lleva una plataforma o que lleva un micrófono. Es una obra que tú haces en tu vida cotidiana. Una obra que tú puedes hacer en tu propio trabajo. Una obra que tú puedes hacer en tu círculo de influencia. Uno de los hombres más influyentes de nuestra vida cristiana solamente se le conoció por un solo acto: llevarle un mensaje a Pablo. Ir donde un terrorista, ir donde un hombre súper peligroso y decirle, así dice el Señor, Dios te está escogiendo para que le entregues una herencia a los gentiles. Dios te está escogiendo para que seas un apóstol para las naciones. Dios te está escogiendo para que quebrante las obras de Satanás. Y nunca más se oyó hablar de él. Sin embargo, tú y yo y nuestra fe es el resultado de la obediencia de un hombre que no puso como que lo que él estaba haciendo para Dios era algo pequeño. Porque lo que parecía ser algo pequeño se convirtió en la salvación y la conversión del hombre más influyente en nuestra fe cristiana después de Jesús, Pablo. Ya conmigo, no hay nada pequeño. Quiero que entienda algo en esta mañana: que Dios escoge gente para llevar a cabo su plan en la faz de la tierra. ¿Qué sería de nosotros si continuamos con la corriente actual y nos desconectamos de la obra del Señor, del plan de Dios? Nos desconectamos de ser parte de esa iglesia de influencia que enseña, esa iglesia de influencia donde la gente viene a adorar, donde viene a orar, donde viene a conectarse con Dios. ¿Qué pasaría si seguimos en la tendencia y nadie quiere asumir la responsabilidad de hacer algo para Dios? ¿Qué sucedería con la iglesia en los próximos 20, 10, 20, 15 años, 50 años, si Cristo no regresa? Si todo el mundo fuera a Dios y le dijera, quiero escuchar tu mensaje, me gustan tus canciones, pero no tengo tiempo para hacer algo para ti. Yo sabía que eso no iba a generar muchos amenes, pero es la realidad. Vivimos con una actitud constante en nuestras vidas, como si estuviésemos desasociados de Dios. Como si el único trabajo que Dios hace o la única obra que Dios hace en nuestra vida es perdonarnos y salvarnos. Cuando claramente Jesús le enseñó a sus discípulos, yo los perdono, yo los restauro, yo los levanto, pero también los hago responsables de dar por gracia lo que por gracia habéis recibido. Dar por gracia lo que por gracia
has recibido. ¿Qué ingrato sería yo si no pongo en las manos del Señor mis talentos? Los talentos que Él me dio. Mi habilidad para comunicar, mi habilidad para enseñar la palabra, me la dio Él. Pero qué ingrato sería yo si recibo todos los talentos que Dios me da y le digo al Señor en un momento dado o por el resto de mi vida: siento mucho, pero no voy a hacer lo que tú me escogiste para que hiciera. Hace un tiempo, unos días atrás, estaba hablando con uno de mis mejores amigos, un hermano mío, el pastor Cheo, y estábamos recordando un poco acerca de mi papá. Mi papá acaba de cumplir el fin de semana pasado 2 años de haberse ido con el Señor. Y Cheo y yo estábamos hablando y él me decía: tú sabes, me dice, la obra más grande, a pesar de que era mi amigo y la pasábamos súper bien, la obra más grande que Efraín Seguí pudo haber hecho en mi vida fue que en mi peor momento, en mi momento más enterrado en el pecado, obstinado en no servir a Dios, cada vez que Efraín me hablaba me decía: Cheo, el llamado te llama. El llamado te llama. Y él dice por su propio testimonio que por años él vivió escuchando esas palabras. Él trataba de huir del Señor, trataba de huir de su llamado y siempre escuchaba la voz profunda del Efraín Seguí diciéndole: Cheo, el llamado te llama. Hasta que un día se rindió al Señor y empezó a hacer su llamado y a cumplir su llamado. Y viaja a las naciones predicando el evangelio y ayudando a otros a poder encontrar ese propósito. Dios tiene algo grande para que tú hagas. Dios tiene algo grande para esta iglesia que va más allá de las 2 horas del domingo. Va más allá que la 1:15 y 20 de los miércoles. Va más allá. Dios tiene algo grande para tu vida que va más allá de simplemente levantarte por la mañana, lavarte la boca, irte a trabajar, regresar y empezar de nuevo el otro día. Hay un propósito mucho más grande que eso, que desde tu lugar, desde tu plataforma, desde tu vida cotidiana, tú puedes ser una persona influyente en el reino de Dios para que seamos esa generación que va a colaborar con Dios de llevar a cabo su plan y su agenda aquí en la tierra. Voy a decir más. A Satanás no se le hace difícil conseguir voluntarios para su agenda. Esos corren. Porque algunos le hacen la misma oferta que le hizo a Jesús: arrodíllate y te entrego las riquezas. Arrodíllate y te doy millones por cantar desafinado, porque ni talento tienes. Sí, porque hoy en día mientras menos talento tienes, más famoso te hace. No entiendo eso, pero dejemos eso ahí porque eso es otro tema. Pero el diablo le dice a la gente: aquí tienes. Si te doblegas a mí, si le pudres la mente a la juventud con cánticos inmorales, si promueves la agenda de violencia, si promueves la inmoralidad sexual, si promueves el adulterio, el maltrato a la mujer, si promueves la infidelidad en las relaciones, yo te entrego las riquezas. Y no se le hace muy difícil a Satanás conseguir voluntarios que se dobleguen a su agenda para llevar a cabo ese plan de destrucción de la tierra. Pero si lo contrastamos y pensamos, bueno, si Satanás puede fácilmente conseguir voluntarios para llevar a cabo su agenda en la tierra, ¿por qué será que a Dios se le está haciendo tan difícil conseguir hombres y mujeres que lleven a cabo su plan y su agenda en la tierra? Porque Dios no te está poniendo millones en la cara, pero te está diciendo: te voy a salvar, te voy a bendecir, te voy a sanar, te voy a prosperar, te voy a dar todo lo que tú necesitas en esta tierra que viene como consecuencia de mi poder
Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Pero yo vengo en esta mañana a anunciar como trompeta en este lugar y a través de esas cámaras donde gente me está viendo, que Dios necesita hombres y mujeres que carguen la visión de su reino aquí en la tierra. Punto. Dios lo necesita. Esto no se puede hacer solo. Estamos en una campaña presidencial. Los dos candidatos presidenciales son los que usted ve constantemente en la cámara. Son los que usted ve constantemente en las entrevistas. Los ve ahí constantemente. Pero detrás de ellos hay una gama de gente. Hay un ejército de gente que está trabajando día y noche para que sus ideales sean promovidos en un país de 300 millones de habitantes. Solo no se puede. La expansión del reino de Dios no se puede sola. Un hombre, un pastor, un evangelista, un apóstol, por más plataformas que tenga, por más seguidores que tenga, no puede solo. Es un ejército. Somos un ejército del Señor. Y la Biblia dice en el libro de Timoteo que Dios está enlistando soldados. Pablo le dijo a Timoteo, estoy enlistándote como soldado de Jesucristo para que tú puedas llevar a cabo aquello, la cual aquel que te enlistó como soldado requiere de ti. Por eso no te enredes. Creo que ese es el problema, que nos enredamos tanto en lo que no es espiritual, que perdemos de perspectiva lo que es el reino, lo que es espiritual y lo que Dios también demanda de nosotros. Que vivimos quizás en un cristianismo que no es bíblico, donde nosotros estamos constantemente poniéndole demandas a Dios, pero no escuchamos las demandas de Dios hacia nosotros. Siempre les he enseñado y les he dicho que lo único que es incondicional en la Biblia es el amor de Dios. Nada más. La gracia no hizo provisión para que no hubiese demandas o para que no hubiese expectativas. Por lo contrario, 66 libros, profetas, apóstoles, escritores, salmistas, cantantes. En cada uno de esos libros, en cada uno de esos instantes históricos, usted encuentra como Dios está constantemente dándole promesas a la gente, pero promesas que están condicionadas a una obediencia. Él le dijo, si obedecieres mi voz, si hicieres como yo te prescribo, como yo te mando hoy, entonces todas estas bendiciones te alcanzarán. Pero nosotros nos quedamos declarando que las bendiciones nos alcancen sin haber entendido la demanda que está haciendo el Dios que me bendice para poder darme lo que Él me está ofreciendo. Sin obediencia no se puede. Por eso esta mañana Dios está hablando al corazón de muchos. Dios necesita gente. Dios necesita hombres y mujeres que se atrevan a levantar su voz, que no se queden callados. El silencio es el lenguaje de la derrota. El mundo no está en silencio. El sistema no está en silencio. Pero la iglesia ha adoptado una actitud pasiva de silencio por el no ofender o por el temor a la cancelación. Mire, yo cancelo la cancelación. Todo el mundo te quiere cancelar, pero no van a poder. Dios está buscando gente que se atrevan a abrir su boca. El libro de Eclesiastés capítulo 1 verso 4 dice: una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece. Yo soy responsable de lo que yo hago en la tierra mientras Dios me tiene aquí. Usted es responsable de lo que Dios hace en la tierra mientras usted sea parte de la generación que todavía está aquí. Por eso Dios demanda y necesita. Imagínese qué hubiera pasado si Moisés le hubiese dicho a Dios: no tengo tiempo para ir a confrontar a Faraón. ¿Qué hubiera pasado si David no hubiese tomado la responsabilidad de algo que quizás él no quería hacer? David no se llevaba con sus 7 hermanos.
Sus 7 hermanos lo rechazaban. Sus 7 hermanos abusaban de él. Y él fue a encontrarse a pelear con Goliat con una sola encomienda que le dio su papá. Ve y llévale comida a tus hermanos. ¿Sabe lo que es eso? A David le daban la comida que desechaban, lo mismo que le servían a los animales. Eso es lo que le daba el papá, Isaí. Eso es lo que le daba a David. Dice que le daba, en vez de agua, le daba vinagre. Dice que comía intestinos y comía lo que no querían del animal, se lo tiraban a David. Y ahora David anda con una canasta llevándole un manjar a sus 7 hermanos. Pero no se negó a obedecer, porque en la obediencia tú encuentras propósito. No está oyendo lo que estoy diciendo. En la obediencia tú encuentras propósito. Yo encontré mi propósito en obediencia, haciendo cosas que algunos quizás no las entienden. Yo encontré mi propósito cargándole la Biblia a mi pastor. Yo encontré mi propósito arreglándole su micrófono, haciéndole sonido. Yo encontré mi propósito quitándole las medias cuando había que quitarle las medias, amarrándole los zapatos cuando había que amarrar el zapato, lavándole el carro cuando estaba sucio, limpiando su casa, su grama, su pasto cuando había que hacerlo. Yo encontré propósito. Algunos lo ven como esclavitud, yo lo veo como propósito. Ahí encontré mi pasión por Dios, ahí encontré mi pasión por el llamado, ahí encontré, en obediencia encontré propósito. David salió. Yo estuviese todo ese camino refunfuñando. ¿Sabe lo que es refunfuñar? No, quejándome. Yo hubiera estado todo ese camino diciendo, pero ¿qué se cree? Tras que me tiran en el desierto. Y lo pusieron en el desierto a pastorear ovejas. No porque tenían una gran finca y porque había que atender los animales. La Biblia dice que el papá de David lo mandó al desierto a pastorear ovejas, a ver si un día se moría en el desierto. Y ahí andaba él con su canasta llena de pan, llena de comida, y él se tuvo que comer un intestino. Él tuvo que vivir algo feo, y ahí andaba él con su canasta a llevarle la comida a sus 7 hermanos. Cuando iba de camino junto a un río, encontró propósito, encontró piedras, encontró algo que Dios quería poner en su cartera, en su bolsa. Y cuando llega al lugar donde está alimentando, va a alimentar a sus hermanos soldados, se encuentra con un gigante. Dios lo llevó del punto A al punto B en un acto de obediencia para que allí encontrara propósito. Nunca menosprecies los lugares por donde Dios te pasa. Porque hay veces que Dios te va a pasar por lugares que tú no entiendes. Por lugares que tú no entiendes. No siempre el camino más fácil es el mejor. Alguien oyó lo que yo estoy diciendo. La Biblia dice que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, no lo sacó hacia el desierto por el lugar más fácil. Había un lugar más corto de llegar, pero Moisés eligió irse por el lugar más alto, donde tenía que subir una montaña, donde tenía que pasar por terreno difícil. Y quizás la gente no entendía por qué Dios nos está llevando por un camino tan largo cuando hay uno más corto. Y Moisés simplemente obedeciendo a Dios, porque lo que el pueblo no sabía y lo que Moisés no sabía, pero Dios sí sabía, es que Faraón venía detrás. Y Dios no lo sacó por el lugar obvio. Aquí hay otro dato histórico. El otro dato histórico es que por el lado donde salió Moisés, que era el lugar por donde él estaba acostumbrado a llevar sus ovejas, porque también era pastor de ovejas. No sé qué pasa con estos pastores. Escuche bien. Es el lugar donde el mar Rojo es más llano. O sea, cuando Dios divide
las aguas del Mar Rojo, no hizo que el pueblo de Israel tuviesen que caminar en una tierra donde tenían que bajar 30, 40, 50 pies para después volverlos a subir. Los sacó por un lugar llanito, donde cuando Dios abre la puerta, ellos no tuvieron que pasar mucho trabajo en cruzar al otro lado. Alguien está oyendo lo que yo estoy diciendo. Escucha, en tu obediencia tú encuentras propósito. Y ahí hay veces que tú dices, no sé por qué estoy por este camino, si hay uno más fácil, no sé por qué todo se me hace complicado, no sé por qué a mí siempre me pasan ciertas cosas. ¿Sabes qué? Tú no sabes lo que Dios está haciendo tras bastidores. Tú no conoces al faraón que viene detrás de ti y Dios te está librando de él. Tú no entiendes que te está llevando por el lugar más llano. Te está llevando por el lugar más llano para que cuando las aguas se dividan y las puertas se abran, tú puedas caminar por ellas sin dificultad. Aleluya. Dios está buscando gente. Por eso, en su búsqueda, espera que nosotros, sus llamados, nosotros, los que hemos dicho al Señor, sí, voy a hacer lo que tú me pidas que yo haga, lo hagamos con un gran sentido de fidelidad y un gran sentido de responsabilidad. Escuche bien, son dos elementos necesarios en tu vida, la cual cada día está más difícil encontrar esos dos atributos en la raza humana: fidelidad y responsabilidad. Fidelidad y responsabilidad. Cuando tú y yo nos encargamos de crear esas dos cosas, esos dos frutos en nuestro carácter, la vida entera se nos va a ir mejor. La gente que mejor funciona en este mundo son gente que aprendieron estos elementos de compromiso, responsabilidad y fidelidad en la iglesia. La iglesia es un lugar que la gente se prepara, créanlo o no. Por eso hay horarios, de que la gente que sirve tiene que llegar a cierta hora, tiene que cumplir con un sinnúmero de responsabilidades. ¿Y qué estamos aprendiendo con eso? Puntualidad. Algo que hoy en día está complicado. Llego en 5 minutos y todavía te está saliendo del baño. Pero Dios no puede promover y Dios no puede bendecir a alguien que no tiene el carácter para sostener el lugar donde Dios lo va a llevar. Escúchame bien, la unción de Dios te pondrá en lugares donde tu carácter o la falta de carácter no te podrá sostener. El ejemplo más grande en la Biblia que encontramos de unción sin carácter es Sansón. Unción maravillosa para matar leones, fuerzas increíbles, cero carácter. Cero carácter. Y su falta de carácter lo hizo violar 3 votos que él tenía delante de Dios. Y cuando violó los 3 votos por causa de la falta de carácter en su vida, perdió su unción. No pierdas tu unción por falta de carácter. Déjate formar por Dios. Yo dije que se dejen formar por Dios. Deja que Dios te forme con responsabilidad. Deja que Dios te forme con fidelidad. Deja que Dios te corrija tus deficiencias. Dice la Biblia, y allí traeré la gente, Miqueas, allí traeré la gente y le enseñaré. Le enseñaré mis caminos para que caminen. Para que caminen. Mira a la persona que está a tu lado, dile, camina, dile, camina. No te quedes atrás, no retrocedas, no te estanques. Dios está haciendo un llamado. Cuando Pablo le dijo a Timoteo era un pastor joven. Era uno de los pastores más jóvenes que tenía Pablo. Timoteo fue una de esas personas. Escuche bien, Timoteo fue una de esas personas que llegó a la vida de Pablo sin carácter y sin talento. Pablo tenía un compañero de viaje, se llamaba Bernabé. Y Bernabé era muy impulsivo. Y eventualmente la agenda de Bernabé y de Pablo chocaron porque Bernabé era demasiado impulsivo.
Hasta que un día, en una de esas paradas en la iglesia principal, se encuentra con un muchacho lleno de complejos. Era griego y judío. No tenía identidad. Fue criado por su abuela, por su mamá. El papá ni se menciona. Posiblemente no se crió, no se levantó, no sabemos, con su papá biológico. Y ese muchacho, nadie lo quería escoger. Nadie lo quería porque era muy tímido. Era una de esas personas que nunca te miraba a los ojos, que no hablaba, que cuando hablaba muy bajito. Y un día Pablo le puso la mirada a ese muchacho y le dijo: este va a ser mi hijo. Este va a ser el que se va a encargar de una de las iglesias más difíciles, como la fue la iglesia de los Efesios, Éfeso. Allá, cuando Pablo se encuentra después de años de entrenamiento con Timoteo, le dice a Timoteo: Timoteo, escoge hombres fieles. No le dijo: escoge el talentoso, el que predica bonito, el que canta bonito. Gloria a Dios por los que cantan bonito. Yo no soy uno de ellos. Gloria a Dios por los que tienen talento de parte de Dios. Pero ¿sabes qué es la cualidad que Dios más busca en ti? Fidelidad. Porque Dios puede capacitar al fiel, pero no puede enseñarle fidelidad al talentoso. Porque la fidelidad no se aprende, se ejerce. Eso no es algo que yo puedo ir a la escuela y decir: enséñame a ser fiel. No, se hace, se aprende a través de la obediencia, a través de la autonegación, a través de decir: Señor, tú primero, tú segundo, tú tercero, yo último. Pero ¿sabes qué? Que cuando yo me pongo último, Él me pone primero. Alguien está oyendo lo que estoy diciendo. Cuando yo me pongo último, Él me pone primero. Creo que eso es uno de los propósitos o una de las cosas que quiso decir Jesús cuando le dijo a sus discípulos: los últimos serán primeros. El que se niega a sí mismo, yo lo voy a promover, yo lo voy a poner, yo lo voy a usar para hacer algo grande en la tierra. Dios escoge hombres. Yo dije que Dios escoge hombres, y cuando hablo de hombres también te estoy incluyendo a ti, mujer. Dios escoge humanos. Dios escoge a sus hijos. Dios escogió a Adán para empezar una generación del reino de Dios en el planeta Tierra. Dios escogió a Noé para separarlo de una mala generación y preservar otra generación en un nuevo comienzo en la tierra. Dios escogió a Abraham para hacer una nación grande con un pacto de parte del Señor. Dios escogió a Moisés para libertar a ese mismo pueblo que se metió en problemas y sacarlo de la esclavitud de Egipto. Dios escogió a Josué para llevarlos a la tierra prometida. Y Dios te está escogiendo a ti para que hagas algo grande en el reino de Dios. Dios te está escogiendo a ti para que te sumes a los héroes de Hebreos 11. Que te sumes a los héroes de la fe. Que si usted ve y lee Hebreos 11 y lee cada uno de esos hombres y mujeres a quien Dios mismo está halagando, está celebrando por las cosas grandes que hicieron para Dios. Y si habrá usted leído un poco de sus historias en la Biblia, se dará cuenta que ninguno de esa gente era cualificada. Ninguno. Todos fueron cualificados por Dios, pero ninguno de ellos llegó cualificado. Entre ellos, asesinos, adúlteros, mujeres que estaban tan amargadas que hasta sus maridos se las entregaban a sus siervas, sin propósito, sin destino. Pero cuando se dejaron poner en las manos de Dios, Dios los convirtió en héroes espirituales. Así que si Satanás te está vendiendo la historia de que tú no estás cualificado, es una mentira. No se lo crea. Dios te cualifica para hacer todo lo que Él tiene para ti. Todo lo que Él tiene para ti.
Pero no podemos borrar la realidad de que a pesar de que Dios está buscando generaciones, Dios está buscando gente que haga su propósito y que haga su voluntad, no podemos negar que generalmente hablando, la gente se niega a cumplir el propósito de Dios en su vida. Jesús lo habló finamente, bonitamente, diciendo: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Cuál es la diferencia entre el llamado y el escogido? No es que el escogido es más especial que el llamado, ni el llamado es menos que el escogido. Todos son escogidos. La diferencia entre el llamado y el escogido es que el escogido dijo que sí al llamado, y los llamados se quedaron llamados sin haber siendo escogidos. Porque Dios llama a todo el mundo, pero no todo el mundo acude al llamado de Dios. Lo vemos en Números capítulo 32, verso 13, cuando dice: el Señor se enojó con los israelitas y los hizo vagar en el desierto durante 40 años, hasta que murió la generación entera que había pecado a los ojos del Señor. Pero aquí están ustedes, raza de pecadores. Me gusta esa frase. Raza de pecadores, haciendo exactamente lo mismo. Yo le quiero hablar a personas que se niegan a repetir la historia. Que se niegan a repetir la historia. Dios no te sacó de donde te sacó para que tú repitas la historia. Por eso, en el nombre de Jesús, yo cancelo toda maldición generacional sobre tu vida, para que tú no sigas repitiendo la historia de previas generaciones. Lo vemos demasiado. El ser humano se convierte en lo que detesta. Repite la historia de las cosas que nos dañaron. Eventualmente en el camino, Satanás se la ingenua y nos ciega para que repitamos exactamente lo mismo. Hasta que un día nos miramos en el espejo y decimos: wow, todo lo que yo critiqué, todo lo que yo dije que no iba a hacer, todo lo que yo dije que jamás me convertiría en eso, mírame ahora, raza de pecador. Pero Dios levantó una voz profética en medio del pueblo de Israel y le dijo: escuchen bien, la generación previa, yo me enojé tanto con ella que la tuve que dejar en el desierto. Ahora estoy reclutando hombres y mujeres en esta generación que se nieguen a hacer lo mismo que otros. Que se nieguen a repetir la historia de desobediencia, de pecado, de inmoralidad, de divorcio, de abuso, de infelicidad. Que se nieguen a repetir la historia y decirle al Señor: Señor, yo renuncio a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso. Yo escribo una nueva historia con la tinta de tu espíritu. Yo elijo cumplir mi propósito y no morir en el desierto. ¿Será que alguien aquí también quiere cumplir su propósito? ¿Será que alguien lo quiere cumplir? Dios le habla tan fuerte que le dice: hey, me están provocando. El no hacer lo que yo te pido me está provocando. El elegir desobedecer me está provocando. El yo decirte tengo algo mejor para ti y tú darme la espalda, me estás provocando. Ustedes están provocando que el Señor se enoje aún más con Israel. No. Dios no se va a enojar más con América. Dios no se va a enojar con Maranata. Dios no se va a enojar contigo y con tu casa. No. No vamos a provocar el enojo de Dios. Soy Dios, soy predicador de gracia, de amor, misericordia y todo lo que tú quieras. Pero la Biblia dice que Dios también se enoja. Dios se enoja. Y yo no quiero a Dios enojado conmigo. No quiero a Dios enojado contigo. No quiero que Dios un día me diga: me cansé de llamarte y me cansé de tu rechazo, por lo tanto ya no llamo más. Y tengo verso bíblico para eso. Dice:
dice la Biblia, que busquemos a Dios mientras pueda ser y que le llamemos mientras pueda ser, mientras está cerca. O sea que hay una ventana que se cierra. Hay una puerta que se cierra. Hay un punto de obstinación y dureza de corazón donde se cierra la puerta. Y el mismo Dios dice, bueno, te amo tanto que te dejo escoger, aunque escojas tu propia destrucción. Mira lo que dice, si ustedes se alejan, ¿alguien está conmigo? Mire, si ustedes se alejan y abandonan nuevamente, si ustedes se alejan de él y él abandona nuevamente al pueblo en el desierto, ustedes serán responsables de la destrucción de la nación entera. Diga conmigo, somos responsables. Esta tierra, esta sociedad, aunque tú no hayas nacido aquí, aquí Dios te puso, somos responsables de ella. Nuestra juventud, no podemos seguir simplemente cruzando las manos y mirando al otro lado. ¿Ves? Porque hay veces que no queremos enfrentar la realidad, porque la realidad duele demasiado. Porque la realidad no me gusta. Pero Dios llamó al pueblo de Israel y los llamó a capítulo, los llamó a responsabilidad. Si esta nación se pierde, es por culpa de ustedes, no por culpa mía. Si los valores se desaparecen, no es por culpa de la escuela, es por culpa de los padres que no le enseñaron, que viraron su cara para no enfrentar la realidad, que la pornografía, que la inmoralidad sexual, que la apertura al pecado, a todo este relativismo en el cual vivimos hoy, ha puesto grietas en el carácter de una generación entera. Y Dios nos está diciendo, si eso sucede, ustedes son responsables de la destrucción. Dios está llamando a padres que se paren firmes en su casa y le enseñen a sus hijos, varones y hembras, que la pureza sexual todavía es válida en el 2024. Que le enseñen a sus hijos que la mentira sigue siendo mentira en el 2024. Que la infidelidad sigue siendo infidelidad en el 2024. Que el abuso físico sigue siendo abuso físico en el 2024. Pero no podemos hacer esto. Darle espalda. No, que lo bregue otro. Se lo tiro a la maestra que tiene que tener a ese sajorí por 8 horas en un salón de clase, sin saber respeto, hablándole malo, insultando a sus maestros, hasta pegándole. Yo recuerdo, a mí solamente me bastó creo que fue en primer grado, que me puse malcriado con mi maestra, todavía recuerdo su nombre, Mrs. Dixon. Y ella sacó el metro y me dijo, saca la mano. ¡Pah! No estoy avalando la violencia, estoy diciendo lo que me hicieron a mí. Pero cuando yo llego a mi casa, le digo a mi mamá, le di la queja a mi mamá, mira lo que me hizo Mrs. Dixon, me pegó, ella no me puede pegar, mami, tú tienes que hacer algo. Y después ella me dice, no, sí que la pela te la voy a dar yo ahora también. Así que cogí doble porción, la pela de la maestra y la pela de mi mamá. Y doña Mirna daba duro. Doña Mirna no controlaba. Aleluya. Somos responsables, diga conmigo, somos responsables de mantener nuestros valores, de que no somos cobardes, no le huimos a los problemas. El divorcio no es la primera opción. No es la primera opción. Hay situaciones donde es necesario. Y hasta el mismo Jesús lo dice y hasta en la misma palabra lo dice. Pero somos responsables de sostenernos y sostener los principios de la palabra del Señor en esta generación. Y si nuestra generación se destruye, no fue por culpa de Dios. Dios mismo está diciendo, no es mi culpa, yo te estoy enseñando cómo hacerlo diferente. Pero si te niegas a seguirme, entonces yo no tendré otra más que alejarme de ti.
Santo Dios. No, esta nación no será destruida. En el nombre poderoso de Jesús. La sangre de los fundadores de este país, que fundaron esta nación en los principios de la palabra de Dios, esa sangre clama desde la tierra. Y si nosotros permitimos que nuestras naciones y nuestros pueblos se nos vayan por el lado, la sangre de esa gente será reclamada, que dieron su vida por ello. La sangre de mis abuelos, que criaron familias, una familia en los principios de la palabra, que no todos en mi familia le están sirviendo a Dios, pero la sangre clama. La sangre clama. Y el propósito de Dios se va a cumplir, porque mientras tengamos oxígeno en nuestros pulmones, la esperanza sigue completamente viva. Deuteronomio, con el mismo pueblo, en una situación diferente, dice Deuteronomio 35, 1, 35 al 36, cuando el Señor oyó que se quejaban. Uy, ¿qué oyó? ¿A alguien le gusta la queja? Ok, qué bueno. Cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente: ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados, excepto Caleb. Escuche bien. El que regresó de espiar la tierra y no se conformó y le dijo a su líder: la tierra es buena, cuando todos los demás dijeron: está llena de gigantes. Pero Caleb no se quejó. Caleb vio lo mismo. Él vio lo difícil que iba a ser conquistar. Él vio los años que le iba a tomar el llegar ahí. Tanto así que la Biblia dice que ya Caleb tenía casi 80 años. Cuando finalmente va donde Josué, su otro compañero, y le dice que ahora se había convertido en su líder. Y le dice a Josué: escúchame, yo he vivido 80 años esperando este momento. Dame la porción que me corresponde. Pero ¿qué marcó la diferencia entre Caleb, Josué y todos los demás hombres que vieron exactamente lo mismo? Que cuando se enfrentaron a la dificultad, cuando se enfrentaron a los gigantes que le impedía recibir todo lo que Dios tenía para ellos, ellos dijeron: conquistaremos. Ellos dijeron: la tierra es buena. Y esa es la gran diferencia entre los que acuden y hacen el propósito de Dios. Escuche bien, hacer la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero requiere sacrificio. Requiere tú mirar la realidad natural y decir: está complicado, hay muchos gigantes, pero si Dios dijo que esa tierra es mía, entonces esa tierra es mía. Nos levantaremos y lo conquistaremos. Así que no piense que ser parte de esa generación, de esa iglesia, para esta hora no va a requerir valentía. Escuche bien, Dios está enlistando en esta mañana cristianos valientes, jóvenes valientes, niños valientes. Porque no va a ser fácil pararte delante de un sistema o pararte delante de personas y decir: no, eso no va en acuerdo con lo que yo veo que Dios requiere de mí, y simplemente para allá no voy. Eso es para valientes. Pero imagínense, si perdemos toda nuestra valentía, entonces perdemos la gran diferencia que hacemos en la tierra. Se nos apaga la lámpara. Y quiero decirte algo. Jesús dijo determinantemente que la lámpara no es para ponerla debajo de la mesa, que la lámpara es para tenerla brillando bien en alto donde quiera que tú vas. En Gosén había luz y aquí va a haber luz en el nombre de Jesús. Va a haber luz. Según estamos leyendo en todos estos versos, este pueblo no apreció la libertad que Dios le dio. No supieron apreciar lo que le costó a Dios sacarlo desde el lugar donde lo sacó al lugar que le quería dar. No apreciaron el costo, lo que le costó a Moisés, su líder,
Imagínense, a Moisés, su líder, le costó tantos malos ratos que hasta su derecho a entrar en la tierra prometida le fue quitado. Pero ¿cuál era la dificultad de Moisés? La dificultad de Moisés no era con Dios, la dificultad de Moisés era con el pueblo. Un día el mismo Moisés se para delante de Dios en Números capítulo 11 y le dice al Señor: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué he perdido gracia y favor delante de tus ojos? Aquí ando yo siguiendo tu promesa, siguiendo tu plan de llevar a tu pueblo hacia la tierra prometida, y esta gente no quiere, pesan demasiado. Y Dios se compadeció de Moisés, y lo único que le dijo fue: escoge a 70 varones, de los principales, de los líderes, y se van a ir al templo, y allí yo sacaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos para que te ayuden a dirigir. Suena bonito. 70 líderes para pastorear millones. Millones que Dios le daba pan y ellos querían codornices. Que Dios le daba una piedra que le daba agua todo el tiempo en el calor del desierto y ellos querían una Coca-Cola. Que Dios le daba una nube para taparlos del sol y ellos querían coger un sontán. Que Dios le daba fuego de noche para mantenerlos calientitos en el frío del desierto y ellos querían dormir desarropados. Todo lo que Dios le daba, ellos lo rechazaban. Que Dios nos libre de convertirnos en una generación mega bendecida por Dios y continuar con una queja constante hacia el Dios que nos bendice. Se malcriaron. ¿Y cómo se malcriaron? No se malcriaron porque Dios los malcrió. Se malcriaron porque vieron tantos milagros. Diariamente veían tantos milagros que los milagros en sus ojos dejaron de ser milagros. Se malcriaron porque vieron tantas señales delante de sus propios ojos que ya era como ver algo normal. Tomaron, escuche bien, tomaron lo sagrado, lo puro, lo de Dios y lo llamaron común. Y digo esto proféticamente en esta reunión y a todos los que me ven a través de la cámara. Guardemos nuestro corazón de caer en el pecado de llamar lo santo común. Pablo se lo dijo a Timoteo: no me llames lo santo común, porque en una casa hay muchos vasos, unos de honra y otros de deshonra, pero la casa de Dios sigue siendo columna y baluarte de la verdad. No es común. Hago eco a las palabras del pastor Rob Parsley hace una semana atrás en Chicago. No somos común. No somos común. El hombre y la mujer de Dios no es común. Tu salvación no es común. Tu elección de parte de Dios no es común. Tu matrimonio no es común. Por lo tanto, no lo trates como común. Nuestros hijos no son común. No son común. Nuestros hijos no son común. Están bañados y lavados en la sangre de Jesucristo. No son común. Pastor, ¿hay preferencia? Sí. ¿Cómo? Sí, hay preferencia. Dios no hace excepción de personas, pero Dios ama a sus hijos. No hace excepción de personas para que todos puedan llegar a la salvación. Pero Él mismo dijo en su palabra: aquellos que son dirigidos por mi espíritu, esos son los llamados hijos de Dios. No somos común. Este templo no es común. Estos instrumentos no son común. No. Este pastor no es común. Estos sugieres no son común. No son cualquier cosa.
Hay que respetarlo, hay que amarlo, hay que honrarlo, hay que ponerlo en el lugar que le pertenece, porque no somos común. El propósito no es común, el mensaje no es común. Porque si fuéramos común no habría ninguna diferencia. Y Pablo dijo: ¿qué comunión tiene Beelzebú, el diablo, a los hijos de Dios? Ninguna. ¿Qué? Pablo dijo: ¿qué? ¿Cómo vamos a poner la luz y las tinieblas a la par uno del otro? ¿Cómo vamos a poner lo santo y lo corrupto en el mismo plano? ¿Cómo vamos a poner la unción y la queja? Mira esto. O sea, este verso a mí me da hasta temor. Porque aquí vemos un Dios que muy misericordioso para muchas cosas, pero un Dios que no tolera el malagradecimiento y no tolera la queja. Levanta tus manos y estás y dale gracias a Dios. Vamos, agradécele por todo lo que Él ha hecho. No nos merecemos absolutamente nada. Y hasta aquí Dios nos ha traído. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y la promesa para aquellos Calebs, la promesa para aquellos Josués, sí, ustedes, la promesa para aquellos que se deciden a ser diferente. No es fácil ser la minoría donde la mayoría es mucha. Fueron 10 espías. Fueron 12 tribus. Pero solamente Josué y Caleb decidieron ser diferentes. Donde era más fácil seguir la corriente de los demás. Pero a ese Caleb, a ese Josué, a esa generación que no se le negó y no se le niega a Dios, dice la palabra: Él verá la tierra porque siguió al Señor en todo. Escuche bien. Put that verse 36. Él siguió a Dios en todo. Y como él siguió a Dios en todo, entonces Dios le prometió a él le voy a dar la tierra. A él y a sus descendientes recibirán la parte de esa misma tierra que exploró durante su misión. Escuche bien. La tierra de su dificultad se convirtió en la tierra de su conquista. Nunca retrocedas porque algo se ve difícil. Nunca retrocedas porque hay un camino más fácil, el cual puede ser inmoral, ilegal y antiético. El camino más fácil no siempre es el mejor. Pero aún dentro de un mundo que se está degradando, aún dentro de una generación, un pueblo que Dios mismo escogió y se negó a hacer la voluntad de Dios, Dios siempre tiene un remanente. Y la pregunta es si usted y yo vamos a permitir ser del remanente o simplemente vamos a ser del montón. Yo prefiero ser del remanente. Porque yo vi la tierra y la quiero. Yo vi la tierra y la quiero. Alguien dice amén. Dios los libró de Egipto y no apreciaron. Se malcriaron con las señales y los prodigios que vieron. Se negaron a caminar con fe en las promesas que Dios le había dado. Dice la Biblia que el Dios que no puede ser tentado, lo estaban tratando de tentar. Se enorgullecieron por ser ese tesoro especial, por ser ese pueblo escogido a quien Dios le dio tantas promesas, pero no fueron responsables con el llamado mismo que Dios le había dado. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos lo quieren recibir? El llamado nos hace responsables. Por lo tanto, no vamos a ser como esa
generación. No vamos. Si Dios nos sacó de Egipto, nosotros nos vamos a quedar fuera de Egipto para entrar a la tierra que Dios nos ha hablado. El problema de muchos es que Dios los sacó físicamente de un lugar, pero el lugar no ha salido de él. Dios te saca del pecado, pero el pecado sigue dentro de ti. Dios te saca de Egipto y sigues pensando y caminando como un esclavo. Dios te saca de una vida sin propósito y continuamos perseverando en la falta de propósito y destino. Dios nos está haciendo un llamado a alinearnos, a corregirnos, a enseñarnos sus caminos para convertirnos en ese lugar de importancia y de influencia en la tierra. Y debemos decir: sí, Señor, así lo vamos a hacer. Isaías subió al trono de Dios, vio a Jehová que estaba sentado sobre su trono, las faldas que llenaban el templo, vio la gloria. Y entre todas las cosas que pudo ver en aquel altar, solamente se dio cuenta de una sola cosa en Isaías capítulo 6, que Dios tenía un propósito que cumplir, pero no encontraba hombres que lo hicieran. Isaías le dice al Señor, dice que oía a los ángeles que cantaban: santo, santo, santo. Él se encuentra en presencia de Dios y le dice el Señor: era un hombre inmundo, de labios inmundos, rodeado de gente inmunda. Dios toma del carbón encendido del altar y lo pone sobre su boca para ungirlo. Y lo próximo que vemos es que él vio algo que jamás esperó ver. Vio a Dios con un propósito y sin alguien que dijera: yo. Isaías no regresó del cielo en su visión a la tierra a decirle a la gente: Dios te está esperando. No. Isaías desde el mismo cielo dijo: Señor, envíame a mí, que yo sí estoy dispuesto. Por lo tanto, el propósito de Dios no se dejó de cumplir porque alguien dijo: yo voy, yo lo hago, no voy a mandar a otro, no voy a regresar a la tierra y decir: mira, allá me encontré el Señor y Dios me dijo que tengo una asignación que hacer y no tiene quien la haga, ¿quieres ir tú? Fue lo mismo que hizo Jesús cuando se reunió con sus discípulos después de haber caminado por todas las aldeas y todas las ciudades. Y dice la Biblia que en esta ocasión sí se compungió y lloró. Y mira a sus discípulos y les dice: wow, estoy movido a compasión, porque allá está mi gente como ovejas sin pastor. Están enfermos, están lacerados, están llenos de pecado. No hay quien los pastoree, no hay quien los dirija. Mira a sus discípulos y les dice a los discípulos: los campos están blancos, la cosecha está ya lista. Oremos al Dios de la cosecha para que envíe obreros a su mies. Y se tomó de las manos con sus discípulos, aquellos 12, y ellos empezaron a orar bien fuerte, porque cuando queremos que Dios envíe a otro, oramos fuerte. Para eso oramos: Señor, envíalos. Señor, levanta hombres. Señor, levanta mujeres. Señor, levanta. Y empezaron a orar. Hicieron una intercesión poderosa para que Dios levantara hombres y mujeres dispuestas a hacer la obra de Jesús. Y cuando Jesús dijo amén, miró a sus 12 y les dijo: la oración ha sido contestada. Vayan ustedes de 2 en 2 y prediquen mi evangelio. Al igual que Isaías, no esperó a que se levantara otro. Y el problema grande que tenemos nosotros es que siempre estamos esperando que Dios llame a otro. Algunos porque nos vemos pequeñitos en nuestros propios ojos. Otros porque nos vemos demasiado grande para una asignación aparentemente insignificante. Pero la gran mayoría, tristemente, es porque no queremos que nuestras agendas personales sean interrumpidas por la agenda de Dios.
No queremos ser Pedro, que tuvo que decirle a su empresa: no puedo estar aquí tiempo completo. Yo tengo que irme con ese hombre a predicar el evangelio, que pesque otro. No estamos dispuestos a ser como hizo Saulo, que tenía su empresa de construcción de carpas. Y dice la Biblia que puso su agenda en pares. Hacía carpas cuando estaba en casa, pero puso su agenda en pausa para ir a alcanzar los muchos. ¿Alguien está oyendo lo que yo estoy diciendo? Sí. Y esa es la actitud, porque quizás Dios no te está llamando a tomar unas decisiones tan drásticas como las que le ha pedido a otras personas, y me incluyo. Pero sí, de alguna manera tenemos que hacer conciencia. De alguna manera tenemos que hacer conciencia que Dios sigue siendo Dios y que Él pide lo que Él quiere. Que nosotros no somos Dios, Él es Dios. Que Él es el Señor, no nosotros. Nosotros somos sus hijos. Y que en el momento que yo pongo en sus manos mi agenda, mi vida, mis deseos, hay muchas cosas que yo he tenido que hacer en el ministerio y para Dios, que no me cabe duda que Dios pudo haber escogido otro para que lo hiciera, y posible de mejor calibre. Pero no muchos dijeron sí. No muchos. Yo salí de mi iglesia en Chicago con una gama de amigos, predicadores ungidísimos, que viajamos naciones juntos en nuestra adolescencia. Pero no muchos dijeron sí. Era bonito pararse en el altar y predicar sin responsabilidad. Porque el ministerio no es lo que usted ve aquí, que yo acabo de hacer por la última hora. Esto no es el ministerio. Esto es lo más fácil del ministerio. Es cuando me bajo de aquí. Es cuando me despierto mañana. Es cuando no tengo lujos de irme de vacaciones. Es cuando tengo que decir no. Ese es el corazón que Dios está buscando. Un corazón de alguien que diga, como Isaías: Señor, no sé cómo predicar. Es más, mis labios hasta inmundos son. Pero si me necesitas, envíame a mí, que yo estoy dispuesto. ¿Qué quieres que yo haga? Y esa es la iglesia que Dios necesita en esta hora. La iglesia que no envía a otros, sino que sale ella. La iglesia que se para no esperando a que venga un presidente y tratar a un presidente como si fuese un mesías para que la agenda moral en las escuelas cambie. No, cámbiala en tu casa. Cámbiala en tu hogar. Cámbiala enseñándole a tus hijos que van a vivir en un mundo hostil, pero que ellos tienen la fuerza y el carácter para pararse de frente y decir no. Porque la sobreprotección es igual de dañina. Hay que aprender a simplemente pararnos y decir: Señor, yo quiero ser ese lugar. Yo quiero ser esa iglesia donde la gente puede venir a comer, a beber, a conocerte y aún hasta adorar. En el nombre del Señor. Alguien dice amén. Póngase de pie. Levanta tus manos al cielo. Oh Jesús, Señor, es un domingo de llamado. Es un domingo, Padre Santo, Señor, de conciencia. Un domingo, Padre Santo, Señor, un momento profético donde estás trayendo conciencia a nuestras vidas, Señor, de el papel importantísimo que tenemos en tu propósito y en tu destino aquí en la tierra. Padre, es un momento, Padre Santo, donde estás haciendo conciencia, Dios, que de la misma manera que los discípulos multiplicaban en el libro de los Hechos, y no multiplicaban porque llegaban todos a la iglesia el domingo, no, multiplicaban y el evangelio era regado porque desde las casas
estaban predicando, desde las casas estaban orando por los enfermos, desde las casas el individuo se hizo parte importante de la masa y por eso el número de discípulos crecía. Yo pido en esta mañana que tú aumentes el número de discípulos a través de hombres y mujeres que están en el alcance de mi voz, Padre, que pueden colaborar contigo en esta agenda, Padre Santo, Señor, de cambiar el curso de una nación, cambiar el curso de una ciudad, cambiar el curso del destino eterno de alguien. Un alma a la vez, una alma a la vez, una vida a la vez, un matrimonio a la vez, un niño, un joven a la vez, por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo. Jesús, yo te pido en esta mañana que tú seas exaltado, Señor, en este lugar. Que tú seas exaltado y glorificado en nuestras vidas, Señor. Y yo digo, Señor, hoy, como dijo Isaías, Señor, aquí estamos, Señor. Úsanos como tus instrumentos. Úsanos, Señor, como luz en medio de esta sociedad. Úsanos, Dios, aleluya, como agentes de cambio. Úsanos, Señor, para tu gloria. Te lo pido, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, oro en esta mañana que lo que te mueve a ti nos mueva a nosotros. Que aprendamos a amar lo que tú amas. Que así como Jesús fue movido a compasión, yo pido que esa compasión de Jesús se manifieste en cada persona en este lugar. Son pequeños actos que podemos hacer en nuestro diario vivir. Pequeños actos de amor, pequeños actos de compasión, el cual puede extenderle la posibilidad de la salvación a personas, Señor, por el cual tú moriste en la cruz del Calvario. Jesús, sé exaltado. Y en la medida que nosotros te exaltamos a ti, en la medida que aprendemos, Señor, a interrumpirnos a nosotros mismos para descubrir, Señor, qué quieres que tú hagas, qué quieres que yo haga, por quién puedo orar hoy, por quién puedo bendecir, a quién puedo impactar. De esa manera, Señor, tú también abres la tierra prometida para nosotros y derramas tu bendición sobre aquellos que en obediencia encontraron su propósito. Te doy gracias, Dios, porque así tú lo has de hacer. Te invito a que pongas la mano sobre el hombro de la persona que está a tu lado y ora para que Dios use a esa persona como un instrumento. Vamos, ora fuerte, ora en voz alta, pídele al Señor. Hay mucho en ese hermano, en esa hermana que dar. Hay mucho que ofrecer, hay mucho de Dios. Hay mucho que Dios ha depositado ahí, en ti, en tu corazón. Hay mucho que Dios ha puesto y depositado en tu vida. Hay mucho que Dios ha puesto en tu boca, en tu alma, en tu corazón, en tu mente. En el nombre poderoso de Jesús, levanta los Calebs, levanta los Josués, levanta las Esther, Señor, que entienden que para esta hora están vivas. Para esta hora, Señor, tú los escogidos. Levanta las Raquel, las Déboras. Levanta, Padre Santo, Señor, hombres y mujeres jóvenes, valientes, osados, listos, Señor, en tiempo y fuera de tiempo, con fidelidad, con responsabilidad, con carácter, con unción. Oh Espíritu Santo de Dios, te lo pido. Yes. Sí, mi Rey. Sí, mi Rey Jesús, te doy gracias. El propósito eterno de Dios, el propósito más importante de Dios y de su iglesia, no es otra cosa que regresar a Jesús esas almas y esas vidas que aún no han encontrado el perdón de Dios y no han encontrado a Jesús como Señor y Salvador. Es el Dios que está dispuesto a dejar 99 para alcanzar a uno que se pierde, alcanzar a uno que se descarrió, alcanzar a uno que en el camino perdió a Jesús, pero Jesús nunca lo ha perdido a él. Por eso en esta mañana, mientras cantamos algo, yo quiero abrir la oportunidad para cualquier persona en este lugar que quiere comenzar esa vida de propósito,
diciendo: yo me quiero reconciliar con el Señor, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor, mi Salvador, yo quiero el perdón de pecados. Si tú estás aquí y tú no tienes la garantía de tu salvación, yo te invito a que la tengas en esta mañana, que pases aquí al frente, que yo quiero orar contigo, quiero orar por ti, para que tus pecados sean perdonados.